Y estábamos en una primera consideración que era como el 18 de octubre de 1914 fue el resultado de un proceso de discernimiento a la luz de la fe práctica en la divina providencia. He insistido bastante en esto con ustedes porque creo que hay que tenerlo más presente en general, pienso yo, en la familia de Schoenstatt, el discernimiento a la luz de la fe, porque si no, la alianza de amor con la Mater, con nuestra Madre y Reina, se vive solo como una devoción, una piedad muy linda y buena, pero no la forma en que el Padre Kientenich la vivió. Yo quiero leerle dos trozos de el Padre Kientenich donde habla de la importancia de esta fe práctica. Uno es el año 1967, o sea, ya había regresado de Milwaukee. Está en un retiro que les da a la comunidad nuestra. Naturalmente, sería bueno que ustedes, como lo hago yo mismo, tengan en cuenta que tarde o temprano habrán de enfrentar muchas dificultades en cuanto a la fe. No que tengamos crisis de fe, pero la fe nos exige cosas que son bastante difíciles a veces. De ahí la necesidad de orar unos por otros, pidiendo que el espíritu de fe colme toda nuestra familia. Me refiero a la fe que guió tan victoriosamente a Schoenstatt a lo largo de los años pasados. La fe que nos fuera obsequiada de lo alto como un don gratuito. La fe que ha liberado interiormente de una horrible angustia al corazón, el afecto, la voluntad al hombre entero. La fe victoriosa que ha ido superando más y más todo lo puramente humano. La fe en la divina providencia, sin la cual no podemos existir. La fe es mi convicción personal, dice el Padre, que la Santísima Virgen ha implorado y continúa implorando en sus santuarios para nosotros como nuestro carisma. Y antes de que fuera a Milwaukee, escribe un texto que se llama La llave para entender Schoenstatt, y ahí habla muy concretamente de cómo la fe práctica fue acompañando todo el proceso de Schoenstatt, y dice al final, ahí en un trozo que quería leerle, todo, tanto las cosas insignificantes como las más grandes, se fueron gestando y desarrollando de ese y no de otro modo. Nosotros nos consideramos exploradores, interpretamos conscientemente todos los acontecimientos como un paulatino desvelarse de un gran plan divino, dándoles una respuesta acorde con esa visión de las cosas. Cada rasgo, cada pliegue, cada partecita lleva la inscripción, se ha desarrollado ciñéndose a la ley de la puerta abierta, o sea, de la fe práctica en la divina providencia. Y esto, ¿no es cierto?, tiene un momento culminante el 18 de octubre de 1914. Les decía, al terminar la primera parte de esta reflexión, hemos meditado nosotros cómo lo estamos haciendo. Es parte de nuestra vida normal vivir la alianza así. ¿O es una presencia de Dios, de la Virgen? ¿Cómo se vive normalmente el cristianismo? La fe práctica nos lleva a una fe, yo diría, muy aventurera, muy difícil, donde hay que tomar decisiones, como las que tomó el Padre.
en el claroscuro de la fe. Hay que ver, observar, comparar, tomar decisiones, aplicar, dice el Padre, poner en práctica y luego evaluar. No es que todos estemos haciendo así en esa forma tan explícita, ¿no es cierto? Pero sí tiene que darse eso de una u otra forma, y eso por lo demás se asegura en la meditación de la vida, de la cual quizás alguna vez hablaremos más en detalle. Continuemos ahora con nuestra reflexión. Un segundo punto que yo quería también comentar con ustedes. Ya de algún modo lo hice en la primera parte, pero vamos a seguir un poquito más en esto. ¿A qué me refiero? A que el padre Kentenich llega a establecer un proyecto. Él concibe un plan, algo definido, que le va a proponer a la Virgen, a los congregantes. Él llega a una conclusión de pedirle a la Virgen que erija su trono de gracia en esta capillita recién renovada, que establezca ahí su trono de gracias y desde ahí obre estos milagros de gracias. Yo les dije la vez pasada ya qué pruebas tenía, qué experiencia. La única experiencia que yo conozco, no sé si habrá otra o si el padre conocía otra, de alguien que le pida así en esta forma tan concretamente, era lo de Bartolo Longo. Pero el Bartolo Longo, como les decía, es mucho más difuso. Ciertamente fue lo que le inspiró al padre, porque este hombre en primer lugar toma la iniciativa. Bartolo Longo despliega una iniciativa increíble, tanto en el plano religioso, de la devoción a la Virgen, como de la transformación de la ciudad, de ese pequeño villorio, hacer una ciudad. Ve eso, él lo tiene. Pero los santuarios marianos no son así, no surgieron así. Normalmente surgen o de una leyenda, o de una aparición de la Virgen, ¿no es cierto?, un milagro extraordinario que sucedió, pero no de esto otro, de este otro modo. En Alemania, ¿no es cierto?, existía y existe todavía un santuario que es uno de los más famosos de Europa, Alt-Tötting se llama, ¿no es cierto?, donde miles de personas van a peregrinar. Existía también ciertamente Lourdes, ya en el siglo XIX, ¿no es cierto?, a mediados del siglo XIX, y eso lo conocía el padre, porque eran miles y miles de personas que peregrinaban a Lourdes, en ese caso más buscando milagros físicos. Por eso dice el padre acá, tan expresamente milagros en el orden moral. Y cientos de santuarios más. Pero esta modalidad, inspirada por Bartolo Longo, la forma que lo hizo el padre Kentenich es bastante extraordinario. El padre Kentenich es mucho más sistemático, concreto, no sé cómo podríamos decirlo, ¿no es cierto?, que Bartolo Longo. Su plan. ¿Acaso no sería posible que la capillita de nuestra congregación al mismo tiempo llegue a ser nuestro tabor, donde se manifieste la gloria de María, en un lugar de gracias? Y dice algo aquí bien especial, que se establezca, fíjate, él tenía la congregación, eso era su trabajo, por así decir, en ese momento. Pero dice, ¿para qué? Para toda la provincia alemana, o sea, se refería a la provincia de los padres palotinos en Alemania, en la provincia de Edimburgo en concreto, y quizás más allá. Este quizás más allá es súper importante. Porque, fíjense lo que dice además, ustedes han hecho suyo mi proyecto, mi plan. Lo pongo tranquilamente en sus manos, lo mismo que su ejecución, y no tengo reparo en escribirlo en nuestra crónica, que las generaciones venideras nos juzguen. Que nos juzguen las generaciones venideras, bueno, si esto no resulta, como que no tiene mayor trascendencia, ¿no es cierto?, que las generaciones futuras nos juzguen. A veces después de la guerra esto se difumó, se fue, no se concretó,
Pero él dice, quizás más allá, que las generaciones futuras nos juzguen. Sin duda alguna, no podríamos, escuchen bien, realizar una acción apostólica más grande, ni dejar a nuestros sucesores una herencia más preciosa. Está pensando en grande el Padre, que está viendo algo que proféticamente lo ve. O es un sueño, o es de alguna manera una intuición del Espíritu Santo profética. Quien conoce el pasado de nuestra congregación no tendrá dificultades en creer que la divina providencia tiene designios especiales respecto a ella. Designios especiales. ¿Qué significa eso? ¿Qué designios especiales? ¿Se fijan que el Padre tenía aquí un plan claro? Claro, entre comillas, pero un plan grande. Él vislumbraba algo. ¿Qué podía ser eso? A mí no me cabe duda que es lo siguiente. Él, veíamos toda la trayectoria que hemos hecho juntos ahora en este curso, él veía como idea congénita, esta idea innata en él, hay que crear otro tipo de hombre, otra manera de vivir el cristianismo. El sistema de educación ya chocó, ¿no es cierto? Hay que hacer otro sistema de educación. Y luego, claramente, en 1912 ya tiene racionalizada la cosa, mirando el tiempo, cara al tiempo actual, a la cultura, a los signos de Dios en el tiempo, ve él la necesidad de un tipo de hombre que tiene esta y esta y esta característica. Eso es lo que él tiene detrás. En la acta de prefundación, al final, ¿se recuerdan? Él dice, tenemos todavía por delante algo importante. Tenemos que crear una organización, dice, para que pueda ser posible esto que estamos hablando ahora de autoformarnos, un hombre nuevo, etc. Y dice, al modo de las congregaciones marianas, después viene en la congregación mariana, ¿cierto? Ya, tenemos una congregación, aquí tenemos un espacio donde podemos desarrollar ese hombre nuevo. Yo creo que de todas maneras el Padre tenía eso en la mente acá. Le vamos a pedir a la Virgen que esto, que es tan grande, es todo el desarrollo de la iglesia. Fíjense que nosotros vamos a verlo después. Cuando termine todo el desarrollo de la historia de Schoenstatt, 20 de enero, 31 de mayo, noviembre de 1965, desde esa perspectiva, desde el desarrollo último hacia esto que estamos viendo ahora, entendemos. Todo lo que había soñado el Padre Kentenich ya aquí está en germen. Pero la dimensión de esos planes especiales, para acá y para más allá, es eso lo que al final se ve que el Padre estaba intuyendo. No sabía de todas maneras cómo iba a ser. Eso lo iba a mostrar Dios. Pero la dimensión, si no, no se justificaría, ¿no es cierto?, eso que las generaciones futuras nos juzguen, estos planes especiales, etcétera, etcétera, no tendría mucho sentido. Serían más bien palabras. Pero no era así. Fíjense que el Padre Kentenich en 1928, aquí estamos en 1914, está diciendo eso. Poco más de 10 años después, ¿qué dice el Padre Kentenich? Ya explicita algo súper importante. Dice, a la sombra del santuario se van a codecidir los destinos de la iglesia del mundo por siglos. A la sombra del santuario, de este santuario. Tampoco en 1928 se veía toda la dimensión de Schoenstatt, todo lo que iba a pasar, ¿no es cierto? Y sin embargo, lo veía en su sueño, en su plan. Dios se lo mostraría. Dios iría señalando el camino para que esta gran obra se llegase a hacer realidad. Que la Mater, desde el santuario, formara un cuerpo de apóstoles aptos
para llevar a cabo esta transformación de la Iglesia y del mundo. Con el carisma de Schoenstatt, con el carisma mariano de Schoenstatt, con el carisma providencialista de Schoenstatt. Es una iniciativa de Dios aquí. Y el Padre Kent tiene un instrumento. No es por él, no es genialidad de él. Es genialidad de Dios y de la Virgen, que lo toman a él y a los congregantes, que no eran nada prácticamente. Un grupo de chiquillos, algunos de ellos adolescentes, para hacer esta obra gigantesca. Fíjense que vamos a verlo, pero la próxima vez, el año 15, 16, el padre Kendenich asume a esta obra que la Mater está realizando, todavía 14, 15, 16, otra obra mamut, que es la de Palotti, desde este santuario, y va a explicar años después. Yo nunca habría asumido la visión de Palotti de la Confederación Apostólica Universal sin el santuario, sin la alianza de amor con María. ¿Se fijan cómo esto es coherente? Cómo hay un plan de Dios aquí, y un plan que es extraordinariamente grande y profundo. Tráiganme contribuciones abundantes al capital de gracias, y yo entonces me voy a establecer aquí. Y eso es una tercera consideración que quiero hacer con ustedes, continuando esta quinta sesión. Se nos está haciendo más larga, pero es que es tan importante, esto tan rico, digamos, y así conversándolo se alarga un poquito más también. Bueno, ustedes tienen un texto ahí y van a leer y tienen que meditar también por su cuenta. Yo lo que hago aquí es tratando de exponerle, hacer una reflexión, pero lo más importante es que ustedes lo mediten y que ustedes reactualicen esto en sus circunstancias, en su labor profesional, en su labor apostólica, en su familia, donde ustedes estén, donde cada uno de nosotros estemos. Y vamos a ser testigos, ¿no es cierto?, de esos milagros de gracia que la Mater ha hecho, hizo y va a seguir haciendo desde su santuario.